Julio, te cedo la palabra para que hagas la introducción correspondiente. Muchas gracias, Pepe. Eh, Freddy Méndez de la Fuente nació en Cochabamba, Bolivia. De profesión ingeniero en telecomunicaciones, es egresado de la Universidad Técnica de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Trabajó en el campo de servicios petroleros por 40 años entre Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Es autor de varios papeles publicados en la materia y le han sido otorgadas varias patentes. Su afición a la genealogía empezó hace 50 años, usando como base información proporcionada principalmente por sus padres y su abuelo paterno. Empezó investigando sus líneas paterno y maternas y expandiendo a las líneas que conectan con aquellas. Aunque la mayor parte del investigado está en lo que hoy es Bolivia, también abarca Perú, Argentina y algunos otros países en menor proporción. También tiene un diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España y por último es secretario de la Academia Genealógica de Charcas. Entre sus intereses, aparte de la genealogía, están también el ajedrez, la astronomía, la música y la lectura. Muchas gracias. Adelante, mi querido Fred. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Julio por esta co-introducción y gracias a todos los presentes por tomarse un tiempo para escuchar esta charla que he titulado Antepasados de Catalina Rosales y Navia, 9 líneas hacia los primeros vecinos de la villa de Oropesa. Falta un clic. Ahora sí. Ahora sí. Eh, Voy a ir desde el principio entonces otra vez. Bueno, ya saludé y ahora sí, volvemos. Como digo, toda genealogía comienza con una persona. En este caso, la persona elegida, como dijimos, es Catalina Rosales y Navia, nacida en la villa de Oropesa en 1722, y a partir de ella reconstruiremos 9 recorridos genealógicos independientes que convergen en estos 5 primeros pobladores de la villa de Cochabamba. Como ya dije, perdón, en esta sección introductoria conoceremos brevemente a Catalina, explicaremos el objetivo y la metodología del estudio y expondremos el contexto histórico en el que se desarrollan. Finalmente, identificaremos los 5 troncos familiares que constituyen el destino común de estos recorridos. En cada una de las siguientes secciones vamos a desarrollar cada una de estas líneas apoyados en la evidencia documental. Ahora sí, ¿no? Como la base de toda línea es Catalina, vamos a comenzar con ella y vamos a decir que Catalina se bautizó el 28 de septiembre, perdón, eso es, el 28 de septiembre de 1722 en Oropesa, a los 3 días de nacida. Era hija legítima de Josep de Rosales y Figueroa y María Magdalena de Navia y Loredo. Esta filiación está aprobada por partida de bautismo y por su partida matrimonial. Ella contrajo matrimonio con el capitán Lorenzo Méndez Caro, hijo de Juan Méndez Caro y de Rosa Rollano de la Balsera, en fecha 28 de enero de 1751. Esta pareja tuvo por lo menos 5 hijos que tenemos registrados, nacidos entre 1751 y 1763. Ellos son Narcisa Tadea, Luis Antonio, Melchora, Josep o José Manuel y Sebastián. Entre los hijos destacamos al licenciado Sebastián Méndez, abogado y autor del Diario de los Sucesos ocurridos en Cochabamba y Tarata en mayo de 1812, quien constituye la línea de descendencia que conduce hasta la generación actual del autor, al haber formado familia con María Manuela Arce Mesa, tía del prócer Esteban Arce. Cabe decir que Sebastián tuvo un corto matrimonio con Victoria Mariscal,
que falleció al poco tiempo, no sin antes tener 3 hijos. Uno de ellos, el firmante del Acta de la Independencia de Bolivia, don Mariano Méndez, de quien nos ocupamos ya en su oportunidad. Otro de los hijos, con descendencia muy numerosa, llega hasta nuestros días y es Josep Manuel, que falleció en 1837 y casó con Juana de Dios Guzmán. Antes de remontarnos hacia los siglos XVI y XVII, vamos a decir por qué se eligió a Catalina, y ha sido por ser el puente que conecta a las generaciones actuales, entre ellas la del autor, con las 9 líneas ascendentes que iremos mostrando en esta presentación. El esquema presentado muestra la línea directa descendente y empieza por la pareja formada por Lorenzo Méndez Caro y Catalina Elena Rosales y Navia, que tuvieron 5 hijos registrados. De ellos, el licenciado Sebastián Méndez, con María Manuela Arcemesa, tuvo 6 hijos. Manuel Mariano, uno de ellos, con Fructuosa Claudia Ferrufino, tuvieron 16 hijos, casi todos nacidos en Tarata en este caso. Israel Méndez Arce y María Teodelinda Cosío, mis bisabuelos, tuvieron 5 hijos. Uno de ellos, mi abuelo Israel, que con María Paz Fernández Guzmán tuvo a mi padre y otros 4 hijos, 4 hijos en total. Jorge, con Hilda de la Fuente Gallardo, mi padre, tuvo a Freddy y a Haroldo presente en esta charla. Freddy, con María Quitón, tuvo 3 hijos y 7 nietos. Y cabe decir que esta es solo una línea de los que descienden de Catalina Elena Rosales. Tengo consignados en la base de datos 1.600 descendientes directos de Catalina, por lo que la cantidad real debe andar en las decenas de miles descendientes de Catalina y por lo tanto conectados a los primeros pobladores. Antes de entrar de lleno en las líneas genealógicas, conviene aclarar el alcance del trabajo. El objetivo no es reconstruir todas esas ramas familiares de Catalina Elena que acabo de mencionar, sino aquellas que permiten conectarla con los primeros vecinos de la villa de Oropesa. Vamos a seguir una estructura ascendente, 9 líneas con nodo que empieza en Catalina, que es la generación 1, hacia los primeros vecinos que, dependiendo, serán la generación 7 a 9, ascendente, ¿no? Para ello se emplearon registros parroquiales, documentación notarial, expedientes coloniales y publicaciones varias, priorizando siempre la evidencia primaria cuando estuvo disponible. Nota: para simplificar la exposición, todos los hechos ocurridos en la villa de Oropesa se mencionarán simplemente como Oropesa. Salvo indicación expresa, los registros citados corresponden a la parroquia de Santo Domingo, que en muchos casos solo actúa como custodio de documentos originados en la iglesia matriz de San Sebastián, como se solía conocer a la que pasó a ser, a partir de 1847, la Catedral de Cochabamba. Solo se especificará otra parroquia cuando el documento proceda de un templo distinto. Además, para favorecer la claridad y la mayoría de las diapositivas, van a omitir las referencias documentales completas, que son normalmente costumbre en este tipo de presentaciones genealógicas, y estas se incluirán únicamente cuando son esenciales para el argumento. La versión impresa del trabajo contendrá todas las citas archivísticas y bibliográficas en forma íntegra. Este esquema resume toda la presentación. Su función es servir como un mapa general. Vemos a la izquierda a Catalina, que es el núcleo a partir del cual se desarrollan las 9 líneas cronológicamente ascendentes. 4 por el lado paterno, acá mostrado en los conectores azules, y otras 5 por el lado materno en conectores dorados.
Como puede verse, varias de las líneas convergen en alguno de los dos primeros pobladores mencionados acá, Martín de la Rocha y Garci Ruiz de Orellana. En cambio, otras lo hacen en los tres restantes por líneas simples. Además, es interesante observar que las líneas paternas, o sea, las azules, solo confluyen en estos dos mencionados. Fíjense que no hay ninguna línea azul que vaya a estos tres. Mientras que las líneas doradas, o sea, las que vienen por el lado de la madre de Catalina, lo hacen en todos los 5 pobladores. Bueno, veamos brevemente el contexto de la villa de Oropesa en tiempos de la fundación. La villa de Oropesa fue fundada por Jerónimo de Osorio el 15 de agosto de 1571 en el asiento de Canata, actual Cochabamba, en la audiencia de Charcas. Esta fundación y la que vino, que es la segunda en 1574, produjo una transformación del paisaje, no solo por el crecimiento de la mancha urbana, lógica por la fundación, sino también porque Martín de la Rocha desvió hacia 1565 el curso del río Cunturillo, hoy río Rocha, a su cauce actual conformando la geografía urbana de la villa. Cabe decir que ya por esa época habían varias familias asentadas, aparte de la mencionada de la Rocha. También estaban los Orellana, Carrillo, Osorio, Mejía de Obando, Sanabria, Salazar, Alcócer, Navia, Rosales y Navarro, entre otras, que formaron una red de alianzas matrimoniales y patrimoniales que definió la élite colonial del Valle durante estos siglos. Vamos a decir que no son las únicas familias establecidas en esa época. Las nombradas son las relacionadas con los ancestros de Catalina, pero hubieron otras como las de Pedro Estrada y Francisco Pizarro, no el conquistador, que también estaban desde el principio por allá. Por otro lado, también empezaron a establecerse parroquias, como era de rigor en esta conquista española. La primera parroquia establecida en la villa de Oropesa, hoy Cochabamba, fue la de Nuestra Señora de la Asunción, dedicada a la Santísima Virgen María y a San Sebastián, que luego fue llamada la Iglesia Matriz y actualmente la Catedral Metropolitana de la ciudad de Cochabamba. Otra parroquia importante es la de Santo Domingo, que custodia los registros parroquiales conservados desde 1609. Muchos de ellos, como dije, corresponden a la iglesia matriz. Similar papel jugó la iglesia de San Pedro de Tarata. Todas estas parroquias son clave para la obtención de las filiaciones de todas estas familias que hemos nombrado acá, en adición con los registros y archivos del Archivo Histórico Municipal de Cochabamba y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que permiten reconstruir las filiaciones de estas familias, sobre todo antes de 1609. Los 5 troncos fundadores a los que los ancestros de Catalina van a atender son el tronco La Rocha, que ya lo mencionamos, al que van a atender 3 líneas, el tronco de Ruiz de Orellana, representado por Garci Ruiz de Orellana, otras 3 líneas, ambos son extremeños, y Ruiz de Orellana es considerado el primer poblador de la villa de Oropesa. También está Francisco Carrillo, el otro tronco, que va una línea, él era alcalde ordinario de Oropesa. Finalmente están Osorio y Mejía de Obando, a los cuales va también una línea. Osorio madrileño, documentado por el hermano del capitán, por su hermano, mejor dicho, el capitán Jerónimo Osorio, fundador de la villa de Oropesa, y Mejía de Obando, como dije, extremeño, al que va otra línea. Sabiendo entonces hacia dónde queremos llegar, podemos pasar ahora a la primera de las 9 líneas, la línea paterna directa que conduce a Martín de la Rocha. Esta línea 1 entonces va de Catalina a Martín de la Rocha a través de 7 generaciones, por la línea paterna casi exclusivamente, a excepción de Sara de Figueroa
hija del capitán Martín de la Rocha. Como en la sección anterior vimos ya a Catalina, por ser el núcleo del que parten todas las líneas, ya no vamos a repetir a Catalina de acá en adelante. Por lo que en esta diapositiva empezamos directamente por su padre, don Josep de Rosales y Figueroa. La filiación de Josep está documentada por partida de bautizo. Él fue bautizado en Oropesa el 20 de febrero de 1689, de un día de nacido. Era hijo legítimo de Miguel de Rosales, que acá lo llamamos segundo para diferenciarlo de su padre del mismo nombre, y de Marcelina de Salazar. Su matrimonio con María Magdalena de Navia y Loredo, celebrado en la iglesia Santo Domingo de Oropesa el 16 de agosto de 1723, en el acta matrimonial figura como padres Miguel de Rosales y Marcelina Salazar. Josep y María Magdalena tuvieron 5 hijos. La primera, la mencionada Catalina, Josefa Felipa, Estanislao, Gregorio Miguel y Domingo, todos nacidos entre 1722 y 1736. Pasamos al abuelo paterno de Catalina, estamos siguiendo la línea paterna, el capitán Miguel de Rosales y Figueroa. Él nació el 17 de febrero de 1651, ya que se bautizó de 2 días, el 19 de febrero de ese año, en Oropesa, y falleció el 15 de diciembre de 1700. Fueron sus padres Miguel de Rosales y Figueroa y Beatriz de Alcócer y Salazar. Él ejerció el cargo público de alcalde ordinario hacia 1685 en Oropesa. Su matrimonio con Marcelina de Salazar y Alcócer se infiere por las partidas de bautizo de sus hijos, donde ambos figuran como padres legítimos, y se refuerza por la venta de solar otorgada por la pareja en Oropesa el 27 de octubre de 1684. Tienen una amplia descendencia. Nosotros tenemos consignados 10 hijos, nacidos entre 1682 y 1700. Juana, Josep, Josefa, Josep II, Juan de Dios, Fray Miguel, Rosa Andrea, Josefa y Josep III. Pasamos ahora al bisabuelo paterno de Catalina, el padre de Miguel de Rosales del mismo nombre. Este se bautizó el 4 de agosto de 1621 en Oropesa y falleció el 23 de mayo de 1664, también en Oropesa. Hijo legítimo de Francisco de Rosales y Figueroa y mayor de Vargas y Orellana. Esta filiación está aprobada por su partida de bautizo y partida matrimonial. Miguel aparece documentado entre 1644 y 1650 en poderes, censos y pleitos y traslados de títulos. El matrimonio con Beatriz de Alcócer y Salazar se produjo el 10 de abril de 1648 en Oropesa. Hay que decir que Beatriz ya estaba casada previamente con don Pedro de Rivera y era viuda de él, por supuesto, para estas épocas. Tenemos consignado a 7 hijos, nacidos entre 1646 y 1659. Ellos son Nicolás, Miguel II, que ya lo vimos, Bartolomé Mayor, Francisco Olaya, Tomás Francisco y Leonardo. Seguimos con los tatarabuelos paternos de Catalina, Francisco de Rosales, perdón, Francisco de Rosales y Mayor de Vargas y Orellana. Francisco debió haber fallecido antes de noviembre de 1629 por diversos documentos. Sus padres inferidos fueron Pedro de Rosales y Sara de Figueroa. Decimos inferido porque no encontramos documentos
ya que antes de 1609 no estaban disponibles la partida de bautizo, pero muestran documentos de 1594 a Pedro de Rosales, el padre asumido, casado con Sara de Figueroa, de la cual ya era viuda en ese año. Y la cronología de Francisco además muestra que al ser nacido entre 1585 y 90, encaja perfectamente en la descripción de Pedro Rosales, que en 1994, como dije, era difunto y con hijos menores y casado con Sara de Figueroa. La continuación patrimonial en tierras vinculadas a los Rosales y la ausencia de otro tronco familiar documentado en Oropesa refuerzan esta identificación. Por otro lado, la unión con Mayor de Vargas y Orellana está documentada por los registros de sus hijos, especialmente por el bautizo de Miguel de Rosales en 1621 y por pleitos posteriores a la muerte de Francisco, quien ya era difunto, como dijimos, en 1629. En definitiva, Francisco es un eslabón inferido, pero muy sólido, y la unión con Mayor y la descendencia de ellos está bien documentada. Proseguimos con los abuelos cuartos paternos de Catalina, Pedro de Rosales y Sara de Figueroa. Eh, Pedro falleció antes de marzo de 1594, según numerosos documentos de la BNB, por ejemplo, este de mayo de 1594. Sus padres fueron Francisco de Rosales y María de Arís, ellos de Nájera, La Rioja. Esta afiliación fue proporcionada gentilmente por Juan José Leñero hace muy poquito, en base al testamento de Francisco de Rosales del 21 de mayo de 1614. Francisco Padre, ¿no? Las imágenes del testamento de Pedro de 1594, que veremos alguna un poco después, fueron proporcionadas también gentilmente por Lila Cortés de Montalvo. Pedro de Rosales falleció de forma violenta antes de abril de 1594. Este hecho dio lugar a un proceso judicial en La Plata y toda la documentación generada menciona a Sara de Figueroa como su mujer y registra la curaduría de sus hijos menores a cargo de Pedro de Calahorra. Y aunque los hijos no aparecen listados en un solo documento, la cronología, la continuidad patrimonial y los pleitos posteriores permiten vincular a Francisco de Rosales, hijo, Pedro de Rosales el Mozo y María de Rosales como hijos de este matrimonio. En el testamento en sí aparecen simplemente mencionados dos hijos y una hija. Sara de Figueroa era hija de Martín de la Rocha e Isabel de Alvarado. De esta forma llegamos a la cabeza de la primera línea, los pentabuelos paternos de Catalina, abuelos quintos, Martín de la Rocha y Figueroa e Isabel de Alvarado. Martín era oriundo de Cáceres, Extremadura, y probablemente nacido hacia 1535. Hijo de Micael de la Rocha y Sara de Figueroa, también ellos extremeños, aunque en alguna genealogía aparece Nicolás de la Rocha como el nombre del padre. Sabemos que llegó a Cochabamba antes de 1562 y que desvió el curso del río Punturillo, y aparece mencionado tempranamente vinculado al Valle de Cochabamba, donde fue encomendero y uno de los vecinos principales de la villa de Oropesa. Casó en 1559, hacia 1559, con Isabel de Alvarado, hija natural del general Pedro de Hinojosa y de Juana de Hinojosa. La dote de Isabel por 8.000 pesos corrientes y los documentos posteriores y carta de pago, registros de tierras, testamento y partición de bienes permiten reconstruir su descendencia y patrimonio.
Ellos tuvieron 10 hijos, o por lo menos yo tengo registrados 10 hijos. Ana María Presta menciona 9. Ellos son Pedro, Martín, María, Luisa, Sara segunda, que a veces en el testamento aparece como Isabel, aunque no hay duda que es la misma, Gómez, María segunda, Juan Perero, Elvira y Catalina. Además, vamos a decir que existe una cédula real de 1549 para el pase al Perú de un Martín de la Rocha y un criado, pero la identificación con el vecino de Oropesa, aunque posible, no es segura. Pasamos entonces ahora a la sección, a la línea 2. La siguiente sección, estamos siempre con la línea paterna, que va de Catalina, esta vez hacia Garci Ruiz de Orellana, a través de 8 generaciones. Esta línea ya comparte con la anterior 3 generaciones, por lo que directamente pasaremos a la bisabuela de Catalina por el lado paterno, Beatriz de Alcózar. Como vemos en este pequeño esquema, nos muestra el punto al que bifurca para ir a la línea 2 a través de Beatriz de Alcózar. La línea 1 lo hacía a través de Miguel de Rosales para ir a Martín de la Rocha. Em, Beatriz era hija de Andrés de Alcócer y Vargas y Francisca de Salazar. Se había bautizado el 12 de diciembre de 1621 en Santo Domingo, Oropesa. Antes de su matrimonio en 1648, como ya comentamos, con Miguel de Rosales, estuvo casada o tuvo un matrimonio previo con Pedro de Rivera, quien falleció y, por supuesto, era viuda en esa época, 1648. Tuvieron los 7 hijos que ya indicamos anteriormente también. Pasamos a los tatarabuelos paternos de Catalina, don Andrés de Alcócer y Vargas y Francisca de Salazar. Ahora estamos, recordamos, en la línea 2. Andrés de Alcócer y Vargas aparece como adulto en 1615, cuando junto con su hermano Fernando Álvarez de Toledo otorga una promesa de pago vinculada a bienes hereditarios de su hermana mayor de Cepeda. Este documento confirma su filiación como hijo legítimo de Ruy Díaz de Alcócer, a veces aparece como Ruiz Díaz de Alcócer, y Beatriz de Vargas. Por el lado de Francisca, vamos a decir que el matrimonio ocurrió en 1621. No tenemos datos de su filiación, aunque algunas genealogías la muestran como hermana de Diego de Salazar y Sánchez, pero la cronología no parece estar de acuerdo con eso. Em, Esta fecha de 1621 para el matrimonio está inferida o probada indirectamente por el bautizo de sus hijos legítimos, nacidos a partir de 1621, Beatriz y Andrés, en 1626. Pasamos a los abuelos cuartos de Catalina, Ruy Díaz de Alcócer y Beatriz de Vargas y Orellana. Ruy era hijo legítimo de Álvaro de Alcócer y Leonor Álvarez de Toledo, aunque su filiación está pendiente de confirmación. Ruy está documentado y activo en Oropesa y La Plata entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, como regidor, procurador de causas y regidor perpetuo. Su matrimonio con Beatriz de Vargas y Orellana se documenta por el Poder Matrimonial de 1586 y por documentos posteriores perdón. Beatriz era hija de Juan de Sanabria y María de Sotomayor y recibió una dote excepcional de 15,000 pesos, lo que confirma su posición dentro de la élite fundadora del Valle. Vamos a decir, era nieta de Garci Ruiz de Orellana. El matrimonio ocurrió,
con Ruy Díaz de Alcócer el 20 de diciembre de 1586 o hacia el 20 de diciembre y tuvieron, como ya mencionamos, a Fernando Álvarez de Toledo, Andrés de Alcócer y Vargas y Mayor de Cepeda. Seguimos con los abuelos quintos paternos de Catalina, Juan de Sanabria y María de Sotomayor y Ruiz de Orellana. Se estima la fecha de nacimiento de Juan de Sanabria entre 1545 y 1550. Juan de Sanabria aparece ya documentado en 1563 hasta 1583, fecha en la que fallece, ya que aparece en calidad de difunto en un poder otorgado por María de Sotomayor, su esposa, que ya aparece como viuda. El matrimonio con María se comprueba indirectamente por la carta de dote de 1567, otorgada por Garci Ruiz de Orellana a favor de su hija, con 6.000 pesos para casar con Juan de Sanabria. María de Sotomayor era natural de la villa de Orellana la Vieja, en la provincia de Extremadura de la Corona de Castilla. Fue hija de Garci Ruiz de Orellana II y Beatriz de Vargas, que vinieron a Charcas hacia 1559 y en 1586 fue nombrada heredera universal de su padre. Tenemos 6 hijos documentados: Beatriz de Vargas, ya nombrada, Isabel de Vargas, Mayor de Orellana y Sanabria, que la veremos en otra línea, Hernando de Vargas, Fray Agustín de Orellana y Juan de Sanabria y Orellana. Así llegamos a la cabeza de la segunda línea, el capitán Garci Ruiz de Orellana y Beatriz de Vargas. Garci Ruiz de Orellana aparece como el primer poblador de la villa de Oropesa en muchos documentos. Él era originario de Orellana la Vieja y fue uno de los primeros pobladores españoles afincados en el asiento de Canata. Su presencia está documentada desde 1549. Hay una revocación de poder que hace su hermano Rodrigo de Orellana en Potosí del 7 de julio de 1549. Luego, en 1552, cuando adquirió tierras de los caciques Achata y Consaguana del repartimiento de Sipe-Sipe. Aunque en 1559 obtuvo su licencia para pasar al Perú con su esposa Beatriz de Vargas y su hija María, esta licencia parece corresponder a un retorno o regularización, pues ya poseía, como dijimos, tierras en el valle anteriores a esa fecha. Entre sus propiedades aparecen la chacra de Algarrobal, cambiada por chacra de Calacala cuando ocurrió la fundación, la chacra de Mollescapa, haciendas en Potosí, minas en Oruro y Berenguela, lo que demuestra que era un hombre de muy alta posición económica según sus dotes y posiciones. Su hija legítima, María de Sotomayor y Ruiz de Orellana, como dijimos, fue heredera universal. La madre, Beatriz de Vargas, falleció el 21 de febrero de 1567 y era hija de Hernando de Orellana e Isabel de Vargas. Así pasamos a la línea 3, dentro de la línea paterna. Esta línea, como la primera, como la segunda, perdón, pasa de Catalina a Garci Ruiz de Orellana, pero esta vez lo hace a través de 9 generaciones, con las que comparte las 2 primeras generaciones, Catalina y su padre, y las 3 últimas. Entonces acá vemos dónde se produce la bifurcación, por el momento, en Marcelina de Salazar, hacia la línea 3. No se ha localizado partida de bautizo ni partida matrimonial de Marcelina. Sin embargo, ella falleció el 18 de agosto de 1740, según el registro, a los 80 años, lo que nos permite estimar como fecha de nacimiento 1660. Lo que nos permite proponer a Francisco de Salazar y Alcócer
y María de los Ríos Chirinos como los padres de Marcelina, ya que la cronología o filiación tradicional que asigna a Francisco de Salazar y Juana de los Ríos Terán resulta cronológicamente imposible porque Marcelina, como dijimos, debió haber nacido así en 1660 y además porque tenía hijos desde la década de 80, mientras que Francisco y Juana casaron recién en 1688. Por lo tanto, la hipótesis más consistente es que Marcelina haya sido hija de Francisco de Salazar de Alcócer en un matrimonio anterior con María de los Ríos Chirinos, y para ello hay evidencia indirecta de este matrimonio por partida de matrimonio de uno de los hijos de ambos. Ambos figuran como padres legítimos de Diego de Rosales, hijo de esta pareja. Pasamos al bisabuelo paterno de Catalina, don Francisco de Salazar y Alcócer. Él se bautizó el 2 de julio de 1737, de un mes de edad, y era hijo legítimo de Diego de Salazar y Sánchez y Leonor de Alcócer. Esta filiación está aprobada por la partida de bautismo. Aparece documentado entre 1675 y 1698, con cargos como corregidor de Oropesa y alguacil mayor del Santo Oficio. Su matrimonio con María de los Ríos Chirinos, como dijimos, está inferida por partidas de sus hijos, por lo menos de su hijo Diego de 1707. Conocemos 4 hijos documentados: Juliana, Francisco, Leonor y Diego, de esta pareja, a la que asignamos también Marcelina, que por la fecha en la que debió nacer encaja perfectamente con estas fechas de nacimiento de los otros hijos. Por su importancia y relevancia, vamos a mostrar un poco excepcionalmente un documento que es el que apoya a que Francisco de Salazar y Alcócer y María Chirinos de los Ríos son los padres de Diego Salazar y Alcócer, que es el contrayente. O sea, esto refuerza la idea de que hubo este matrimonio y por la fecha tiene que haber sido bastante anterior al de con Juana de los Ríos y Terán. Pasamos a los tatarabuelos paternos de Catalina, dentro de esta línea 3, Diego de Salazar y Sánchez y Leonor de Alcócer. Diego de Salazar y Sánchez fue hijo legítimo de Francisco de Salazar y Mariana Sánchez, y la filiación está sostenida por varios documentos sucesorios y patrimoniales. Casó con Leonor de Alcócer, hija de Fernando Álvarez de Toledo, y Agustina Vela de Peralta. Aparecen como padres legítimos de Francisco de Salazar y Alcócer en la partida de bautismo de Diego. Diego testó el 27 de septiembre de 1644 y ya figura difunto en el inventario de bienes de octubre de ese año, por lo que debió fallecer entre esta época, ¿no? Al fallecer Diego, Leonor volvió a casarse en 1646 con don Juan de Quiñones, con quien tuvo 4 hijos por lo menos. La descendencia de Diego y Leonor, entre su descendencia está Francisco de Salazar, 1637, y Diego de Salazar II, 1639, aunque no encontramos esta partida. Pasamos a los abuelos cuartos de Catalina, Fernando Álvarez de Toledo y Agustina Vela de Peralta. Fernando Álvarez de Toledo era hijo legítimo de Ruy Díaz de Alcócer y Beatriz de Vargas y Orellana,
aparece documentado desde 1615 junto con sus hermanos Andrés de Alcócer y Mayor de Cepeda. Casó en primeras nupcias con Agustina Vela de Peralta, con quien tuvo, entre otros, a Leonor de Alcócer, Beatriz de Alcócer y Orellana, Andrés Álvarez de Alcócer y una hija homónima, Agustina Vela de Peralta. Tras la muerte de Fernando, antes de agosto de 1643, la partición de bienes de 1645 distingue claramente los hijos de este primer matrimonio con los hijos de su segundo matrimonio con Mencía de Ayala. Estos hijos, Beatriz y María, fueron bautizados el mismo día, 28 de marzo de 1617, pero una a los 3 años y la otra al año y medio. Como vimos, esta línea que conduce también a Garci Ruiz de Orellana tiene que confluir en algún momento y lo hace en esta generación 7 en los abuelos paternos quintos de Catalina, Beatriz de Orellana y Ruiz Díaz de Alcócer. Luego, en la generación 8 pasa por Juan de Sanabria y María de Sotomayor y Ruiz de Orellana, padres de Beatriz de Vargas, y la novena generación con los padres de María de Sotomayor, Garci Ruiz de Orellana y Beatriz de Vargas, que ya a todos estos los vimos en la sección 2. Podemos mostrar esta convergencia entre la línea 2 y 3, que pasan una a través de Andrés de Alcócer y la otra a través de Fernando Álvarez de Toledo, ambos hijos de Beatriz de Vargas, ella hija de María de Sotomayor, quien a su vez es hija de Garci Ruiz de Orellana. Así pasamos a la sección 4, Catalina y a Martín de la Rocha. Como ven, siempre las líneas paternas tienen que conducir a cualquiera de estos dos, como ya habíamos visto en el mapa. Esto lo hacen a través de 7 generaciones y en este caso comparte 3 generaciones de la línea anterior para ir hasta Martín de la Rocha. Acá vemos esa bifurcación de Marcelina hacia María de los Ríos para ir por la línea 4. María de los Ríos Chirinos se bautizó el 6 de agosto de 1545, de 11 meses, en la iglesia de San Juan Bautista de Punata. Sus padres eran Gonzalo de los Ríos de la Rocha y María de Rojas y Chirinos. La filiación probada por esta partida de bautizo. Su unión con Francisco de Salazar y Alcócer está probada indirectamente por partida de matrimonio de su hijo Diego de Salazar y Alcócer, como ya mostramos previamente en ese pequeño documento. Pasamos a los tatarabuelos paternos de Catalina, siempre en la línea 4, Gonzalo de los Ríos de la Rocha y María de Rojas y Chirinos. Gonzalo era hijo del capitán Pedro de los Ríos y Terán y María de la Rocha. Falleció antes de 1712 porque así figura en el testamento de su hija Ana. María de Rojas, a su vez, también estaba fallecida para esa época, 1712, y era hija de Hernando Alonso y María de Chirinos. El matrimonio con Gonzalo ocurrió el 1 de enero de 1644 en Oropesa y tenemos solamente 2 hijas documentadas, María de los Ríos, que ya la vimos, y Ana Terán de los Ríos, mencionada por el testamento. Seguimos con los abuelos paternos cuartos de Catalina, el capitán Pedro de los Ríos y Terán, y María de la Rocha Hinojosa. María falleció el 2 de mayo de 1635, al menos se enterró en esa fecha, probablemente murió 1 o 2 días antes. María de la Rocha, a su vez, es hija de Martín de la Rocha y Figueroa e Isabel de Alvarado. En el matrimonio
que se estima ocurre en 1611, ya que empiezan los hijos a nacer a partir de 1612 hasta 1623. Estos hijos son Pedro II, Lucía, Juan, Elvira, Gonzalo, Francisco, Francisco II, Juan y Fray Diego. Así llegamos a la cabeza de esta línea 4, nuevamente al capitán Martín de la Rocha, y como vemos, la línea 1 lo hacía a través de la hija de Martín, Sara de Figueroa, mientras que la línea 2 lo hace a través de María de la Rocha Hinojosa, otra de las hijas de Martín. Como vamos a ver luego, en la línea 7 también hay una tercera línea que confluye a Martín de la Rocha. Así pasamos a la línea 5 y empezamos la primera de las líneas maternas. O sea, va por el lado de María Magdalena de Navia, que va a subir hacia Francisco Carrillo a través de 7 generaciones. María Magdalena era la madre de Catalina y se bautizó el 27 de julio de 1703, de 6 días de nacida. Era hija legítima de Rodrigo Méndez de Navia y Loredo, Isabel de Navarro y Lasarte. La filiación está aprobada tanto por la partida de bautizo como por el registro matrimonial con Josep de Rosales y Figueroa, ya tratado en la sección anterior. La fecha de ese matrimonio, recordamos, era el 16 de agosto de 1723. La descendencia también la tratamos en esta sección anterior, sección 2. Por lo que pasamos al abuelo materno de Catalina, dentro de la nueva línea 5 materna, el capitán Rodrigo Méndez de Navia y Loredo. Él sabemos que falleció el 14 de octubre de 1729 en Oropesa. Era hijo de Isidro Méndez de Navia y de Ana de Osinaga. Esta filiación está aprobada por la partida matrimonial de ese año. El matrimonio con Isabel de Navarro y Lasarte ocurrió el 21 de noviembre de 1684, nuevamente probada por esta partida matrimonial, donde figuran los padres legítimos Juan Navarro de Rada y María de Lasarte. Esta partida además prueba la filiación, como dijimos, de Rodrigo como hijo de Isidro y de Ana. Rodrigo aparece luego en documentos notariales entre 1685 y 1697, principalmente en poderes, venta de esclavo y fianzas. Tenemos 9 hijos documentados nacidos entre 1688 y 1711. Ellos son Josep, Nicolás, Mariana, Manuela, Eugenio, María Magdalena, la que vimos, Vicente, Juan Javier y Francisco. Pasamos al bisabuelo materno de Catalina y mencionamos que Isidro Méndez de Navia y Loredo fue bautizado en Oropesa el 23 de enero de 1622, hijo de Lope Méndez de Navia y Ana Treviño de Angulo y Carrillo. Esta filiación está aprobada por la partida de bautismo. No se ha localizado la partida matrimonial con Ana de Osinaga, pero la unión queda demostrada por los registros de bautizo de varios de sus hijos legítimos. El testamento además confirma parte de su descendencia, aunque solo nombra a 7 de estos 10 hijos que acá mencionamos. Estos 10 hijos son María, Matías, Claudina, Rodrigo, mencionado ya, Luis Francisco, Nicolás, Pedro, Luis II, Ana y Bernardina. Proseguimos con los tatarabuelos maternos de Catalina dentro de esta línea 5, don Lope Méndez de Navia y Loredo y Ana Treviño de Angulo y Carrillo. De Lope solo sabemos que falleció el 7 de junio de 1694 y su filiación no es conocida, aunque el
probablemente nació hacia 1590 en Extremadura. El matrimonio de su hija, perdón, previamente vamos a decir que Lope aparece vinculado a actividades mineras, fianzas y obligaciones de pago. En el matrimonio de su hija María se lo menciona como Lope Méndez de Navia y Loredo, y su unión con Ana Treviño de Angulo y Carrillo no se conserva por registro matrimonial, pero queda aprobada por las partidas de bautizo de sus hijos, ¿no? Estos 10 hijos. Isidro, como dijimos mencionado, Francisco, Lucas, María, Ana, Isabela, Elvira, Gregorio, Feliciana y Teresa. Pasamos a los abuelos cuarto maternos de Catalina, dentro de la línea 5. Francisco falleció en 1635, cerca del 8 de agosto, ya que en esa fecha fue sepultado. Aparece activo en documentación de Charcas entre fines del siglo XVI y 1635. Fue regidor de Oropesa en 1602 y falleció, como dijimos, en 1635. Su unión con María de Herrera II está documentado por declaraciones de ambos en un expediente del Archivo Histórico Municipal de Cochabamba, fechado el 11 de octubre de 1591. María era hija de Francisco Carrillo II y María de Herrera, lo que enlaza esta línea con el tronco Carrillo Herrera. Tenemos consignado 4 hijos: Juan de Angulo, María de Angulo y Carrillo, Ana Treviño de Angulo y Carrillo y Teresa de Angulo. Así llegamos a la cabeza de la línea 5, don Francisco Carrillo II y María de Herrera. Este vecino fundador casó con María de Herrera, hija natural de Pedro Hernández Corral e Isabel Palla. El testamento de María, registrado en el ABNB en 1594, la muestra como María de Higuera en vez de María de Herrera. La identifica como viuda de Francisco Carrillo y nombra como herederos universales a sus hijos Pedro Treviño, Francisca Carrillo, Mencía Carrillo y Treviño, María de Herrera e Isabel Carrillo. Esta pareja constituye un segundo punto de mestizaje documentado en la genealogía de Catalina Elena por una vía distinta de la de Isabel de Alvarado e Hinojosa. Pasamos a la línea 6, dentro de la línea materna. Esta vez vamos de Catalina a Francisco Osorio a través de 7 generaciones, de las cuales 3 son compartidas con generación anterior, con línea anterior, perdón. Acá vemos justamente eso. De Rodrigo surge Ana de Osinaga, su madre, que nos conduce a la línea 6. Ella era hija, Ana, era hija de Rodrigo de Osinaga y Claudina Jiménez de Osorio. La filiación está establecida por convergencia documental. Registros de bautismo, por ejemplo, matrimonio y defunción, menciones de hermanos, análisis de redes familiares y la reconstrucción publicada por don Ronald Pinto, también presente en esta charla, nos permiten asegurar esta filiación. Pasamos a los tatarabuelos de Catalina, don Rodrigo de Osinaga y Claudia Jiménez de Osorio. Rodrigo falleció el 17 de mayo de 1665 en Oropesa y aparece activo entre 1626 y 1665 y figura como regidor de la villa de Oropesa. En algunos documentos aparece además con el tratamiento u oficio de 24, una dignidad municipal heredada de la tradición castellana.
casó en Oropesa el 7 de febrero de 1630 con Claudina Jiménez Osorio, hija de Bernardino Jiménez y de eh, María Osorio de la Rocha. Fueron testigos de este matrimonio Juan de Cartagena y Ana Jiménez. Por Claudina, la línea continúa hacia la familia Osorio de la Rocha. Tienen 3 hijos eh, probados, Ana, Juan y Juana, nacidos entre 1630 y 1637. Pasamos a los abuelos cuartos maternos de Catalina, don Bernardino Jiménez y María Osorio de la Rocha. No se conoce la filiación de Bernardino, por lo menos yo no la conozco, pero sí que fue regidor de la villa de Oropesa. La unión se documenta indirectamente por los registros de bautizo de sus hijos nacidos entre 1613 y 1624. María Osorio fue hija de Francisco Osorio y María de la Rocha Hinojosa, lo que conecta esta rama con Martín de la Rocha por vía de su hija María. Tuvieron 5 hijos, por lo menos los consignados: Bernardino, Claudina ya mencionada, María, Bernardina y Ana. Y así llegamos a la cabeza de la línea 6, Francisco Osorio, abuelo quinto de Catalina. Francisco Osorio figura entre los primeros vecinos de la villa de Oropesa y forma parte del núcleo fundador del valle. El documento clave para reconstruir su familia es el testamento de su hermano, el capitán Jerónimo Osorio, otorgado en Oropesa en 1604. En este testamento, Jerónimo identifica expresamente a Francisco Osorio como su hermano y menciona además a su esposa, doña María de la Rocha. Asimismo, dispone diversas mandas a varios de sus sobrinos, o sea, hijos de Francisco, mencionados acá como María Osorio, don Francisco de Espinosa Osorio y Magdalena Osorio. Esta última identificación como hija natural de Francisco Osorio. En conjunto, estas referencias confirman documentalmente la composición familiar del grupo y refuerzan la filiación de Francisco dentro de la familia formada por Juan de Espinosa e Isabel Osorio, que figuran como padres de Jerónimo de Osorio, y además le transmiten a Francisco el origen madrileño como su hermano. Nuevamente por su importancia, acá mostramos este documento gentilmente proporcionado por Lila Cortés Montalvo, el documento completo, la imagen, en este caso esta es una corta muestra, pero nos hace ver que María de Osorio aparece como sobrina, estamos hablando del testamento del capitán Jerónimo de Osorio, y donde menciona a Francisco Osorio explícitamente como mi hermano y nombra a doña María de la Rocha como su mujer legítima. Así llegamos ya a la línea 7 dentro de esta sección de líneas maternas y es la última de Catalina que confluye hacia Martín de la Rocha, la tercera línea, a través de 8 generaciones, donde comparte prácticamente el tronco entero con la línea 6, a excepción de María de la Rocha, hija de Martín de la Rocha. Por lo que vamos a saltar directamente hasta María de la Rocha. Acá vemos el punto de bifurcación de María Osorio hacia María de la Rocha a la línea 7. María de la Rocha, como dijimos, era hija de Martín de la Rocha e Isabel Alvarado de Hinojosa, y la filiación está aprobada por el testamento de Martín de la Rocha de 1602. Ella, como dijimos, ya había casado con Francisco Osorio, como vimos en la sección 7, al igual que la descendencia de ella. Entonces, vamos a concluir esta línea 7 mostrando este cuadro donde hemos completado las 3 líneas 1, 4 y 7 que confluían a el capitán Martín de la Rocha y lo hacían
a través de Sara de Figueroa, que conecta la línea 1, su hermana María de la Rocha Hinojosa, que conecta las líneas 4 y 7. Dos hermanas, tres caminos. Parece el título de una telenovela, ¿no? Pasamos a la línea 8. Catalina a Diego Mejía de Obando. Este es un nuevo vecino fundador a través de 8 generaciones. Y solo comparte la segunda generación, o sea, María Magdalena. Por lo que pasamos a la abuela de Catalina, doña Isabel de Navarro y Lasarte. Acá vemos entonces el punto de bifurcación hacia la línea 8 con Isabel de Navarro y Lasarte. Los padres de Isabel fueron el capitán Juan Navarro de Rada y María Bazán de Lasarte. María aparece con varios nombres bastante variables. La filiación está aprobada por partida matrimonial. El matrimonio con Rodrigo Méndez de Navia ocurrió el 21 de noviembre de 1684. Juan Navarro de Rada y María Bazán de Lasarte son los bisabuelos maternos de Catalina, siguiendo con la línea 8. Los padres de Juan fueron Pedro Navarro de Rada y Juana de Recalde y Jáuregui. Y está documentado en 1678 como hacendado y en 1680 como capitán. Su unión con María Bazán de Lasarte queda acreditada tanto por la partición de bienes de 1669, donde esta figura como hija de Pedro de Lasarte el Mozo, como por el matrimonio de su hija Isabel con Rodrigo Méndez de Navia, que ya vimos, en el que ambos vuelven a ser mencionados como sus padres. María fue bautizada el 15 de diciembre de 1644, de 9 días, y figura hija legítima de Pedro de Lasarte y Obando y Ana María Bazán Taboada, o Taguada, como aparece en algunos documentos. La única hija documentada que tenemos es Isabel, nacida hacia 1666. Pasamos a los tatarabuelos maternos de Catalina, don Pedro de Lasarte y Obando, el Mozo, y Ana María Bazán Terán. Pedro de Lasarte y Obando, hijo del maestre de campo del mismo nombre, Lasarte y Covarrubias, y de María de Sotomayor y Obando. Contrajo matrimonio en Oropesa el 16 de noviembre de 1642 con Ana María Bazán Terán. Bautizada ella en 1623, e hija de Juan de la Fuente y Francisca Taboada o Taguada, como dijimos. Estos casados en La Plata en 1619, los padres, ¿no? La descendencia del matrimonio queda documentada por partición de bienes de 1669. El testamento de Pedro el Viejo, padre de Pedro, otorgado ese mismo año, enumera a los hijos habidos con Ana María Bazán y menciona diversas donaciones familiares, entre ellas las tierras de Taruani y Parotani, destinadas a su hijo Pedro de Lasarte y Obando, ya fallecido, como dijimos, para 1669. Seguimos con los abuelos cuartos maternos de Catalina dentro de la línea 8, Pedro de Lasarte y Covarrubias y María Sotomayor y Obando. Pedro de Lasarte y Covarrubias, maestre de campo, fue hijo legítimo de Domingo de Lasarte e Isabel de Covarrubias, filiación expresamente declarada en su testamento. La documentación lo sitúa activo en Oropesa entre 1618 y 1642, especialmente en pleitos y gestiones relacionados con los bienes de Clisa y Punata. Casó con María Sotomayor y Obando, hija de Diego Mejía de Obando y Mayor de Orellana. La sucesión y partición de bienes de 1669 enumera a sus 8 hijos legítimos que mencionamos: Fray Domingo, Sor Petronila Mayor de Vargas, Pedro de Lasarte el Mozo, Sor Juana, María, Fray Juan y Diego. Como vemos, mucha gente en el clero. Seguimos con el abuelo quinto materno de Catalina, don Diego Mejía de Obando II.
Los padres de él fueron Diego Mejía, el sargento mayor Diego Mejía de Obando y Luisa de Hinojosa. Él aparece documentado en Oropesa a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Casó con Mayor de Orellana y Sotomayor, nieta de Garci Ruiz de Orellana. El testamento de Mayor, otorgado en 1602, documenta esta familia. Tuvieron los siguientes tres hijos: María de Sotomayor y Obando, Fray Diego III Mejía de Obando y Juan Velázquez o Joan Velázquez de Sanabria. Perdón. Hay un posible cuarto hijo, don Hernando de Vargas, que no es mencionado en el documento de 1602. Entonces finalizamos esta línea con don Diego, el sargento mayor Diego Mejía de Obando, abuelo séptimo materno de Catalina. Él falleció antes del 14 de diciembre de 1576 por algunos documentos. Era denominado acá el Viejo, lo denominamos el Viejo para distinguirlo de su hijo del mismo nombre. Fue uno de los primeros vecinos de Charcas y de la villa de Oropesa, y su origen peninsular, probablemente extremeño, aunque su filiación permanece sin prueba documental. Casó hacia 1563 con doña Luisa de Hinojosa, hija natural del general Pedro de Hinojosa y de Juana de Hinojosa. Tuvieron por lo menos a estos cuatro hijos: Diego Mejía de Obando II, Isabel Mejía de Obando, Juan Velázquez Dávila y Cristóbal de Obando. Pasamos así a la última de las líneas previstas para esta presentación, la línea 9, que va de Catalina y nuevamente hacia Garci Ruiz de Orellana a través de 9 generaciones. Por lo tanto, va a compartir muchas de las personas. En este caso lo hace con la línea 8 a través de 6 generaciones. Por lo tanto, pasaremos directamente a Mayor y luego volveremos a mencionar simplemente a la pasada, porque ya esto lo vimos en su madre y el abuelo. Entonces, Mayor de Orellana es la abuela quinta materna de Catalina, y acá vemos cómo se produce esta bifurcación hacia la línea 9. Los padres de Mayor de Orellana fueron Juan de Sanabria y María de Sotomayor y Ruiz de Orellana. Esta filiación está aprobada por testamento precisamente de María de 1602. Además, este testamento no solo aporta o documenta su filiación y descendencia, pero además muestra su vínculo privilegiado con el tronco Orellana, pues recibió mejora hereditaria de su abuelo Garci Ruiz de Orellana. Entonces, pasamos a mencionar simplemente, porque esto ya lo vimos, a los padres de María, Juan de Sanabria y María de Sotomayor y Ruiz de Orellana, que pertenecen a la generación 8 de abuelos séptimos de Catalina, y a los padres de María de Sotomayor, Garci Ruiz de Orellana y Beatriz de Vargas, con los que completamos ya esta línea, puesto que habíamos tratado anteriormente en la línea 3. Solo vamos a mostrar el punto de convergencia entonces de estas líneas para facilitar un poco. Las líneas 2, 3 y 9 todas van a confluir a Garci Ruiz de Orellana, pero lo hacen 2 y 3 a través de dos hijos de Beatriz de Vargas, mientras que la línea 9 lo hace a través de otro hijo de María de Orellana, y Beatriz y Mayor, son dos hermanas. María de Sotomayor es la madre de ambas y, por supuesto, María es hija de Garci Ruiz de Orellana. Con esto entonces concluimos las 9 líneas que convergían hacia 5 troncos, retrocediendo
prácticamente 5 siglos de la historia familiar. Para concluir con la diapositiva, quiero mostrarles este que es un resumen general de la presentación, donde vemos a Catalina, Elena de Navia Rosales, como el puente que vincula a 7 generaciones descendientes hacia la generación actual, o un poco más si es que consideramos a los nietos, y luego convergen hacia las familias fundadoras, a los 5 troncos en 9 líneas, a través de 7 a 9 generaciones de estos pobladores, primeros pobladores de la villa de Oropesa. En conjunto, esta cadena aproximadamente cubre 14 a 16 generaciones, abarcando casi medio milenio de continuidad familiar en el Valle de Cochabamba. Concluyo la presentación con este resumen de los documentos y fuentes utilizadas, además de las fuentes o los archivos mencionados acá. Hemos contado con los trabajos muy útiles de Rolando Valderrama Román, Ronald Pinto Meyer, nuevamente presente acá, don José Macedonio Urquidi y doña Ana María Presta. Estas son simplemente unas pequeñas estadísticas del estudio. Con esto termino, no sin antes dar gracias a todos por su atención y su paciencia. Muchas gracias. Freddy, realmente te agradecemos tu presentación, un trabajo de investigación sumamente prolijo, intrincado, bastante complicado de desenmarañar las ramas, sobre todo, pero es muy importante haber llegado a los primeros pobladores de lo que hoy es Cochabamba. Te felicito nuevamente y dejo abierto el micrófono para las personas que quieren hacer algún comentario. Felicidades, Fred. Muchas gracias, Pepe. Sí, Felicitaciones. Mela, adelante. Sí, bueno, felicitarlo, ¿no?, a Freddy porque desenredar este enredo, no sé cómo lo ha logrado, porque ha conseguido vincularlos en tal forma que se ha entendido muy bien. Y es una de las cosas más difíciles en la genealogía, el tratar de hacer que la gente pueda seguir las líneas, porque realmente en cada familia se encuentran líneas intrincadas y en este caso él ha logrado una continuidad y la ha resumido muy bien. Felicitaciones, Freddy, qué buena. Muchas gracias, Mela. Sí, muchas veces más que un árbol es una enredadera, ¿no? Sí. Felizmente uno no trabaja solo, se basa en trabajos que ya ha hecho otra gente que ha ayudado a desenredar parte y bueno, uno simplemente continúa. Felicitaciones, Freddy. Habla Juan Isidro. Estoy con Mela. Has hecho un trabajo estupendo. Me alegro mucho de haber podido oírte. Una pregunta. ¿Esos Sanabria tendrán algo que ver con los adelantados del Río de la Plata? Juan de Sanabria y Mencía Calderón. ¿No tienes idea de eso? Casi con seguridad no. Hay realmente muchísimos Juan de Sanabria o Juan Gómez de Sanabria incluso. Y este era arriero. eh, por lo tanto, quizás no pertenecía al grupo de conquistadores, digamos. Hay una historia interesante que obviamente por brevedad no la he compartido acá, quizá para otro momento, pero no fue fácil casar a Juan de Sanabria con la hija de Martín de la Rocha, pese a que ellos insistían porque previamente él ya había estado, perdón, ella había estado casada anteriormente sin contar con la aprobación de sus padres, ¿no? Hasta que finalmente tuvieron, por lo menos a la hora de la muerte, Martín de la Rocha reconoció al primer esposo de María. eh, Así que es una historia bastante interesante, pero no, casi con seguridad que
que no tiene que ver con esos Juan de Sanabria. Bueno, muchas gracias. Yo no por metiche, pero simplemente con el espíritu de añadir un poquito a la respuesta. Y yo he tenido la fortuna de encontrar el registro de pasajeros de Indias de este señor Juan de Sanabria. Él también era trujillano, ¿no? Al igual que su suegro, que Garci, o bueno, de la región de Extremadura al menos. Y ahí están listados los padres. Su madre era Violante González y su padre era Pedro de Sanabria. Y hay mucha gente en las bases que yo uso para mi investigación que justamente quieren por algún motivo ahondar en el tema que es el adelantado de La Plata, que se trata de la misma persona, por supuesto que no es el caso. Tal como dijiste, Freddy, era un arriero y en el registro de pasajeros indican que tanto él como otras personas acompañaba al maestro Vallejo a las charcas. Y en el ABNB hay muchos registros de este maestro Vallejo, que parece que era un maestro de escuela, ¿no es cierto? Entonces él vino con cierta forma como un criado, se podría decir, y bueno, tuvo la fortuna de casarse con María de María de Sotomayor, ¿no? Con la hija de Garci, y emigrar de La Plata al Valle de Oropesa, a la Qué villa. bueno, qué interesante, Ronald. Bueno, Voy a estar en contacto contigo para que ahondemos un poquito sobre ese tema, a ver si Me puedo encantaría, mejorar esa parte. me encantaría, y con el espíritu de colaboración que me imagino existe en este grupo, también te puedo decir, por ejemplo, sobre Diego Mejía de Bando, encontré su registro de pasajeros, era de Villanueva de la Serena, entonces era extremeño. Sobre Lope Méndez te puedo comentar que no era extremeño, varios Ujú. registros que he encontrado, escritos a puño y letra, indican que era del Reino de Castilla. Lamentablemente, es también ancestro mío, antepasado mío, no he podido encontrar el lugar exacto. Es de las únicas personas en las que he encontrado donde lo mencionan, ¿no? Como originario de los reinos de España, pero no aclaran. Todos los demás que he encontrado, por lo generalmente dicen, ¿no? El lugar específico, pero en el caso de Lope Méndez de Navia, no, pero era castellano al parecer. Y como te digo, tengo muchas otras fuentes datos de personas que estuvieron en tu presentación y me encantaría compartir de las fuentes y los datos para que los acoples a tu presentación y a tus diapositivas. Muchísimas gracias, un trabajo herculeano el que has hecho realmente. No, el trabajo fue el tuyo, que hiciste realmente impresionante, y de alguna forma me ha ayudado bastante. Claro que mi trabajo era más que todo poder conectar con esas líneas que vos ya trabajaste y verificar en algunos casos, pero sí, sí, te agradezco y realmente creo que podemos colaborarnos mutuamente, probablemente vos más que yo porque has investigado muchos más documentos, de alguna forma has trabajado más en pares, yo apenas he conseguido algunos muy pocos, eh, y entiendo que vos lo has hecho mucho más abundantemente. Gracias. Augusto, creo que tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, gracias, Pepe. Querido Freddy, qué lindo trabajo. Como decían ya antes, realmente mostrar esto sin que la gente se pierda es muy, muy complicado y creo que tú lo has logrado muy bien. Me ha llamado mucho la atención y te felicito también por la forma novedosa, muy, muy interesante de presentar el trabajo. Lindo trabajo, Freddy. Felicidades. Gracias, Augusto. Sí, a veces hay que improvisar cuando la cosa se complica, ¿no? No, no fue fácil al principio, sobre todo que habían muchos casos de homónimos y demás que era todo un galimatías el intentar separar la paja del trigo ahí. Pero bueno, y dentro del tiempo que disponíamos para hacer este trabajo, creo que hice mi mejor esfuerzo en ese tiempo, ¿no? Así que bueno, espero que de alguna forma le hayan sacado alguna utilidad y quizá mirándolo con más calma más adelante en la grabación puedan sacar algo que les pueda servir. Perdón, Gracias. Toño tiene primero levantada la mano, después Julio, por favor. Gracias. Felicitarte, querido Freddy, porque es un trabajo de paciencia, un trabajo bueno, pues que nos has dado ejemplo aquí a nosotros, como a mí, por ejemplo, que yo soy nuevo en la academia, ¿ya? De hacer un trabajo de investigación
muy interesante, ¿no? A veces también cuando yo estoy queriendo ahora hacer también la genealogía de la familia Barrero, y gracias a Frank, que me ha mandado documentación, no sé cómo ha conseguido él, de mi familia, porque creo que tiene conexión también con otras investigaciones que está haciendo el querido Frank. Entonces, realmente yo te felicito y ojalá pudiera seguir tus pasos de paciencia para hacer este trabajo de investigación, porque realmente cuando uno entra en la genealogía es apasionante, porque vas descubriendo cosas hermosas y bueno, pues y nunca terminas, nunca terminas. Entonces, querido Freddy, gracias por tu trabajo, tu testimonio de trabajo aquí en la academia, porque así nosotros vamos a ir aprendiendo también a hacer investigaciones de nuestras familias y bueno, pues al final de cuentas vamos a encontrar que hay muchos vínculos de parentesco de antes, de nuestros ancestros. Entonces es lo lindo. Gracias, Freddy, y bendiciones para ti y toda tu familia y para todos los académicos también. Gracias. Gracias, Toño. La verdad que en realidad soy yo el que estoy aprendiendo, ¿no? De todos ustedes. Ustedes son los expertos. Gracias de todas formas. Julio, adelante, por favor. Está sin micrófono. Ahora sí, querido Freddy, qué bonito trabajo. Sobre todo conocer a todos nuestros primeros cochabambinos. Y voy a esperar con ansias el trabajo escrito porque creo que va a dar luz a muchísimo de lo que tenemos hecho de todas nuestras familias cochabambinas. Ha sido un trabajo impresionante. Te felicito y muchas gracias por él. Ha sido un Muchísimas orgullo. gracias, Julio. Y gracias por la presentación también. A tus órdenes siempre. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si me permite, José. Sí, adelante, Ronald. Voy a ser breve. Igual con el espíritu de colaborar con los demás, estuve justamente esta mañana revisando estos links que mandaron sobre... Sergio Gutiérrez me compartió el link sobre las capellanías que ya han sido digitalizadas, ¿no? Del archivo eclesiástico de Sucre. Eh, Escuché que alguien está haciendo investigación sobre Cochabamba, los enearcas, los primeros pobladores, es el área en la que me he especializado yo, el siglo XVII. Encontré una buena sección, un legajo que hablan de este señor Pedro Juárez Cermeño, pero con un lujo de detalles sobre la repartición de que fue para sus hijos y hijas, nietos y nietas, pero les digo, hablan de decenas de personas. Yo no me engancho, mi genealogía no se engancha con esa persona, pero sé que he escuchado de muchos que les interesa mucho. Por ejemplo, Freddy, mencionaste a una señora Chirinos, ¿no es cierto? Me parece que ella incluso llega a ser como nieta de este señor Juárez Cermeño o bisnieta. Entonces, para beneficio de todos, les puedo pasar el dato. Es el libro de Capellanías de Cochabamba del año 1778. Son mil y algo páginas, pero este detalle específico empieza en la página 233 y me imagino que es de una duración de unas 50 60 páginas, ¿no es cierto? Para quien lo quiera ver con, con ese nivel de detalle. Y no es difícil de leer porque me parece que es una transcripción de un escribano que por algún tipo de pleito le piden que vaya y busque, ¿no? En los libros antiguos y él hace la transcripción. Entonces es más sencillo, gracias a Dios, porque a veces Sí. se quema los ojos. Eso es el primer anuncio. Y el segundo, me permito también compartirles que yo ya culminé de escribir mi libro, Primeros Pobladores de la Villa de San Bernardo de la frontera que viene a ser Tarija, ¿no es cierto? Dada mi genealogía por el lado materno, y ya lo culminé en enero. Es muy similar al libro de Cochabamba, creo que mucho más rico en detalle y en la información por diferentes motivos, porque simplemente he encontrado mucha más información. Con esto de las capellanías estoy añadiendo y limando ya un poquito. Espero estar en Bolivia a fines de año para hacer la presentación. Quiero hacerla ya justamente en Tarija y les estaré informando de las fechas y también me encantaría hacerles llegar copias del libro. Yo pienso que va a haber un tiraje de unos 500 libros y los vamos a repartir de forma gratuita, como lo hice con el libro de Cochabamba. Bueno, y si alguien tiene consultas o se le ocurre algún dato o alguna base de datos o archivos que me pueda ayudar para explorar un poco más en ese periodo de la fundación que coincide con la de Cochabamba, también es de 1571, les agradeceré
me ayuden con eso. Me despido con eso, yo gracias. Los agradecidos somos nosotros porque veo que va a ser una fuente de información muy importante. Gracias por la apertura. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, hasta aquí sería Perdón, la... Sí, Álvaro. Pepe. Sí, yo para despedirme y unas cuantas palabras a Freddy. Freddy, un trabajo impecable, interesantísimo. Realmente es una maraña la que has ido desenredando y bueno, a mí me interesa mucho, vos sabes que tengo orígenes en Cochabamba y tenemos orígenes comunes por algunas ramas. Entonces, te quería felicitar, Freddy, como siempre, un trabajo de primera y gracias por tu exposición, me parece brillante. Te agradezco, querido Álvaro, y como siempre, a tus órdenes para lo que Oh, necesites. gracias, gracias.